Bueno, continuamos con el curso de tragedia griega. Como les comentaba en la clase anterior, en este tercer encuentro vamos a continuar avanzando con este libro que es La Poética de Aristóteles, que ya en la clase anterior un poco revisamos el periodo histórico en el cual escribió este libro que es La Poética, en el siglo IV antes de Cristo. Y particularmente en esta clase vamos a meternos con algo central de este libro, esencial, que nos permite profundizar sobre el género de la tragedia griega, que son estos elementos que tienen aquí adelante, que se describen en la poética, y que nos dan un mayor conocimiento en relación a la estructura y a los diferentes momentos dramáticos que atraviesan el género, que son elementos que vamos a tomar para en las clases que siguen, donde vamos a analizar Edipo Rey y Filoctetes, dos obras de Sófocles. Estos mismos elementos los vamos a tomar como referencias para ver en qué momento se producen estos elementos, específicamente en las dos obras que veremos como ejemplo. ¿Cuáles son estos elementos que se mencionan, que nos trae Aristóteles? Bueno, son la jamartía, la hibris, la peripecia, la anagnórisis, el hecho patético, el deus ex machina y la catarsis. ¿Qué son cada uno de estos elementos? Bueno, ahí vamos. Por un lado tenemos la jamartía, que vendría a ser ese primer error, ese error trágico, fatal, que experimenta el héroe trágico, el héroe de la tragedia, al inicio de la historia. Es ese primer paso en falso, esa primera equivocación, ese primer error que va a empezar a cimentar su destino trágico. Cuando observemos Edipo Rey y Filoctetes, lo vamos a ver más en situación, cuál es ese primer error en cada una de las obras. Lo que le sigue a las jamartías es este concepto de la hibris. ¿Qué sería la hibris? La hibris, bueno, es perseverar en ese error, es decir, en ese primer error trágico, perseverar, el héroe persevera, insiste en su error y en consecuencia, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se acrecenta el hecho dramático. Eso sería la hibris, esta cosa de perseverar, de meter más el dedo en la llaga, digamos, y que acrecienta el drama. Luego sigue la peripecia, que tal vez de estas palabras griegas es la que más cercana a nuestra contemporaneidad tenemos, o tal vez alguna o alguno de ustedes les puede resonar con mayor claridad, que es justamente eso, es el desvío inesperado, es un punto de giro, una inflexión en la historia que sucede en la acción, una inflexión, un giro, una especie de desvío inesperado que conduce justamente a la anagnórisis, que es este reconocimiento, la revelación que atraviesa al héroe trágico. Esto que desconocía lo conoce, lo reconoce, y que lo lleva justamente al desenlace trágico, a lo que conocemos como hecho patético, que son esos momentos que encarnan, donde el héroe encarna el dolor, donde el dolor se hace presente físicamente, es el famoso hecho patético. Y por otro lado, otra de las palabritas que traen, que aparecen en la poética, es el deus ex machina, que es justamente el momento de introducción de un dios del Olimpo para finalizar la trama. Aparece un dios y se cierra la trama, se cierra la historia con una decisión donde interviene el dios. Esto sucede en Filoctetes, obra de Sófocles que vamos a ver en este curso, y también, por ejemplo, si alguno o alguna la ha leído en Medea, también esta obra de Eurípides,
aparece este momento del Deus ex machina. Y por otro lado, la otra palabrita que nos llega es la catarsis, la famosa catarsis, que esto, más que ver con el hecho de la trama y de los personajes, tiene que ver más con lo que experimenta el espectador al momento de observar el espectáculo, el espectador de la polis, esta situación catártica, que no es otra cosa que un sentimiento de piedad, de purga, de temor, de comunión, de purga, al momento de observar un elemento que introduce el teatro, o en este caso el género de la tragedia, que le permite al espectador presenciar aquello que de algún modo no podría tolerar en la vida. Es decir, el espectáculo me permite, me da la posibilidad de generar una reflexión sobre un hecho traumático que, digamos, que tal vez si esto lo percibiría, lo presenciaría en el cotidiano de la vida, tal vez me provocaría un trauma, no me permitiría generar un tipo de reflexión. En el caso de observarlo delante mío en una representación, lo que me provoca de alguna manera es esa posibilidad catártica de generar algún tipo de reflexión, de purga, de sentimiento purgativo en relación a este hecho trágico que estoy observando. Hay un libro que es El origen de la tragedia, que así como estamos, por supuesto, indagando sobre la poética de Aristóteles, es otro libro que para comprender la tragedia griega inevitablemente habría que leer, que indagar, que conocer, que es El origen de la tragedia de Nietzsche. Y en relación con este concepto de la catarsis, en ese libro se plantea una división muy interesante, y tensión entre lo que tiene que ver con lo apolíneo del dios Apolo, la belleza, lo estético, lo cuidado, lo vinculado también a lo racional, y lo dionisíaco, que es este dios de varias caras, asociado al vino, a la fiesta, a las orgías griegas, al descontrol, digamos. Lo que Nietzsche plantea en este libro es una división, una tensión entre ambos dioses. Y él lo que va a decir es que uno de los grandes temas de la tragedia griega es la intencionalidad de control sobre la realidad. Es decir, lo que él va a plantear es que mediante la tragedia, mediante el género de la tragedia, la representación de estos espectáculos, los griegos pretendían exorcizar el terror del misterio de la vida. Es decir, lo que él va a plantear es que la tragedia, él va a decir, la tragedia es algo así como una red apolínea por medio de la cual entre sus agujeros circula el incontrolable espíritu dionisíaco. Entonces, me parece muy interesante porque esto se asocia con la catarsis, es decir, tal vez el hecho catártico para la polis era justamente poder de algún modo exorcizar este terror que tal vez experimentaba la polis, el ciudadano griego, con el misterio de la vida, con aquello que estaba fuera de su control, con la idea de un destino. Entonces, tal vez en este caso lo catártico, independientemente de que lo vinculamos a esta posibilidad de presenciar en el teatro un hecho que tal vez en la vida me provocaría un trauma, y lo que me produce el teatro es la posibilidad de reflexionar sobre ello. En el caso puntual de los griegos, es interesante esta asociación de la catarsis a ese sentimiento de temor, de terror que se experimentaba y que también lo experimentamos como cultura al día de hoy, por supuesto. No estamos exentos de aquellas cosas que implican un misterio en términos existenciales y que a veces nos pueden asustar un poco. Entonces, interesante para conocer el sentido de la catarsis en este punto. Bueno, estos elementos que mencionamos son elementos que nos trae también la poética de Aristóteles,
Elementos que específicamente la jamartía, la hibris, la peripecia, la anagnórisis, el hecho patético, la catarsis, el deus ex machina, son elementos que específicamente vamos a revisar en las clases que continúan cuando indaguemos, por un lado, con Edipo Rey y con Filoctetes, dos obras de Sófocles. Vamos a tomar estos elementos para ver cómo suceden en las obras, porque son elementos que justamente nos van a dar más claridad sobre particularmente esas dos obras teatrales.